Bienvenida mi queridas arañitas, hoy vamos a tejer una hermosa cadena con hilo. Sí, les voy a mostrar paso a paso cómo realizar un tejido original con pocos materiales. Utilizaremos en esta ocasión hilo cola de rata, uno de 1,10 m que será de color negro y el de color rojo 1,30 m. También vamos a utilizar nuestras herramientas de trabajo, tijera y encendedor. Así podemos comenzar. Tenemos acá nuestro hilo de color negro, este lo doblaré a la mitad y como siempre les digo a todas mis queridas arañitas, solo debes unir las puntas del mismo largo que queden así y encontrarás la mitad súper rápido y fácil. Aquí tenemos este bucle que es la mitad de nuestro hilo y vamos a realizar un nudito simple y sencillo. Sí, debemos dejar como una separación de medio centímetro a 1 centímetro. Por aquí está bien. Vamos a apretar y el bucle nos debe quedar en la parte superior. Así que apretemos fuerte, fuerte este nudito. Así debe quedarnos. Sí, es como 1 centímetro para que nos quede un bucle así. Ahora vamos a colocarlo en mi carpeta de ganchos para que comencemos desde ya el paso a paso. ¿Qué les parece? Yo tengo mi carpeta de ganchos, pero si ustedes desean pueden utilizar cinta adhesiva o un ganchito que mantenga tenso el hilo para que puedas realizar el tejido de forma espectacular. Acá voy a tensar estos hilos centrales y vamos a utilizar nuestro hilo de color rojo. Este hilo de color rojo de 1,30 m también lo debemos doblar a la mitad. Uniendo las puntas, colocándolas del mismo largo, encontrarás la mitad súper rápido. Esta mitad la colocaré así, por encima de los hilos de color negro, de esta forma. Luego, los hilos de color negro pasarán por encima del hilo de color rojo. Así, miren, por encima y luego los de color negro pasan por encima de los hilos de color rojo, cada hilo de lado y lado. Ahora vamos a doblar este hilo hacia abajo, el que quedó por encima lo vamos a doblar así la cabecita mirando hacia abajo para que podamos realizar un nudo alondra. Por eso estos dos hilos que están en el centro debemos sacarlo de abajo hacia arriba. Sacamos todo el hilo. Luego apretamos este nudo hacia arriba y tendremos un nudo alondra bien ajustadito. Es muy fácil de hacerlo. Solo repite el video si necesitas verlo otra vez para que lo puedas copiar a la perfección y veas lo fácil que es realizar este nudito y ajustar el hilo de color rojo al hilo de color negro. Muy bien, luego de apretarlo fuerte, fuerte, comenzamos con nuestro tejido original que es el tejido cadena. Observa detenidamente cómo lo hago. Primero tomo los hilos de color negro que están de lado y lado y los voy a cruzar por encima del hilo de color rojo. Por ejemplo, el de la izquierda pasa por encima del hilo de color rojo hacia el lado derecho y el hilo negro del lado derecho pasa por encima hacia el lado izquierdo. Así, cuando los crucemos, vemos que quedan dos orejitas de lado y lado. En esas orejitas entrarán nuestros hilos de color rojo. Por eso tomaré las puntitas, pasarán por encima del hilo de color negro y entrarán por la orejita. El del lado derecho por la orejita del lado derecho y el del lado izquierdo por la orejita del lado izquierdo. Así de fácil. Este es el primer nudito. Así que vamos a apretarlo poco a poco, alando cada uno de los hilos con la misma fuerza. Debe ser al mismo tiempo para ir subiendo este nudito hacia arriba. Nos quedará como una especie de rollito, así que poco a poco, con mucha paciencia, vamos a ir apretando. Muy bien, luego de lograr este resultado, volvemos y tensamos los hilos de color rojo, que quede bien ajustado hacia arriba este nudito. Volvemos y cruzamos los hilos de color negro por encima, el de la izquierda hacia la derecha y el de la derecha hacia la izquierda, dejando siempre las orejitas de lado y lado. En esta ocasión, los hilos de color rojo no pasarán por la orejita, solo rodearán al hilo de color negro y pasarán por el medio de su propio hilo. Observa cómo lo hago. En esta ocasión voy a tomar las puntitas de los dos hilos de color rojo. Aquí tengo las dos puntitas. Vamos a pasar por aquí, por el medio de su propio hilo. Así, miren. No por las orejitas, sino por el medio del propio hilo. Lo repito porque este es muy importante. Aquí debemos pasar los dos hilos por el medio de su propio hilo, rodeando el hilo de color negro. Sacamos los hilos hacia abajo, nos queda este rollito, pero debemos ir apretando poco a poco para que el nudito lo llevemos hacia arriba. Así que poco a poco lo llevamos así hasta que quede bien ajustadito.
Muy bien, apretamos los hilos de color rojo y luego los hilos de color negro y allí vamos ajustando este nudito. Muy bien, ahora repetimos. Cruzamos los hilos y aquí sí vamos a colocar cada puntita en cada orejita. El de la derecha hacia la orejita del lado derecho y el de la izquierda hacia la orejita del lado izquierdo. Sí, este es un nudito y luego el otro es los hilos en el centro. Es muy fácil, son dos nudos y debes ir alternando cada uno de ellos. Luego de apretar este, volvemos a colocar los hilos de color rojo estirado hacia la parte de abajo o bien tenso. Cruzamos los hilos de color negro y volvemos a pasar los dos hilos de color rojo por el medio de su propio hilo, rodeando los hilos de color negro. Así, por el medio de sus propios hilos, de arriba hacia abajo. Así, aquí tenemos los dos hilos y pasará por aquí por el centro. De arriba hacia abajo. Sacamos los dos hilos hacia abajo y rodea los hilos de color negro y vamos a ir apretando. Como puedes ver, son dos nudos. Este es un nudo que queda una especie de rollito pasando los hilos por el medio de su propio hilo de color rojo. Y el otro nudo es cruzando los hilos de color negro y cada hilo pasará por cada una de las orejitas. ¿Pudiste identificar los dos hilos que hacemos? Es muy fácil. Observa detenidamente y copia el paso a paso. Son dos tejidos que debes identificar y lo debes alternar uno a uno. Por ejemplo, si este nudito es donde pasamos los hilos de color rojo por las orejitas, el siguiente nudo es donde cruzamos los hilos de color negro y los hilos de color rojo pasa por el medio de su propio hilo, rodeando los hilos de color negro. Observa cómo lo hago. Muy bien, sacamos todo el hilo hacia abajo y ahora apretamos. ¿Ves lo fácil que es? Así va quedando nuestra cadena con este hilo cola de rata. Yo lo estoy haciendo con estos colores, pero hay diferentes colores que tú puedes utilizar. En nuestro canal tenemos una gran variedad de colores de este mismo tejido, así que si quieres verlo puedes suscribirte a nuestro canal e ingresar a él para que puedas ver las combinaciones y la gran variedad de diseños que tengo para ti. Miren que estoy repitiendo los pasos exactamente iguales. No he cambiado los movimientos y lo he repetido para que mis queridas arañitas, que son principiantes, también lo puedan lograr hacer. ¿Qué esperas? Manos a la obra. Recuerda, para asesoría, preguntas, puedes escribirme a nuestro WhatsApp. Te dejaré mi número de teléfono para que puedas contactarme. Un dato adicional para que lo tengas en cuenta. No hago llamadas. Tampoco voy a pedirte un código que te va a llegar a tu número. No, 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 no. Evita estafas. Solo respondo tus preguntas, dudas acerca de este arte y te envío las clases más nuevas para que estés actualizada y siempre veas nuestras clases. Solo eso, no hago llamadas, así que evita estafas y ten mucho cuidado. Acá, como puedes ver, seguimos los pasos exactamente como te he indicado. Y lo vamos a hacer hasta tener unos 16 centímetros de largo o 14 centímetros si su muñeca es muy angosta. Si es para caballero, que queda muy bien para una pulsera para caballero, puedes hacerla de 18 a 20 centímetros, pero aumentar las medidas que les di al principio. Acá vamos a ir apretando fuerte, fuerte y vamos a observar el resultado de nuestro trabajo. Cuando termines te quedará así, una cadena muy bonita. Acá vamos a tensar los hilos de color rojo y los de color negro realizaremos nudo plano. El de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo y saldrá por la orejita del lado izquierdo. Vamos a apretar este nudito hacia arriba para que ninguno de los nudos que acabamos de hacer se vayan a aflojar y queden bien tenso. Ahora el de la derecha por encima,
el de la izquierda por encima del hilo de la derecha, por debajo de los hilos de color rojo y sale por la orejita del lado derecho. Apretamos y así se hace el nudo plano, alternando los hilos de lado y lado y que queden bien ajustados. Vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos y ahora vamos a proceder a cortar y sellar los hilos que nos sobran. Voy a cortar estos hilos de color rojo y vamos a hacer un buen sello. Quemamos bastante la puntita y aplastamos. Así, que quede un buen sello para que no se vaya a aflojar ninguno de los tejidos. ¿Listo? Ahora miren lo hermoso que ha quedado nuestro tejido. Así ha quedado nuestro tejido en la parte de abajo. En la parte de arriba podemos ver nuestro tejido estilo cadena. Me encanta el resultado y sé que a ustedes les va a gustar mucho en persona, así que manos a la obra. Acá con estos dos hilos vamos a introducirlo por el primer agujerito que habíamos dejado por este bucle. Así vamos a cerrar nuestra pulsera. Para que podamos cerrarla y no se abra con tanta facilidad, vamos a realizar un tejido de nudo de serpiente. Quedará muy bonito. Así que para realizar este tejido vamos a tensarlo muy bien, ya sea con nuestro ganchito o nuestra carpeta de ganchos. Solo necesitamos estos dos hilos. Así que vamos a comenzar con el lado izquierdo, rodeará el hilo del lado derecho, por encima y regresa hacia el lado izquierdo por debajo. El hilo del lado derecho pasará por debajo del hilo del lado izquierdo y luego regresará hacia el lado derecho entrando por este agujerito. Apretamos y miren que dejamos una separación. No dejamos que este nudito vaya hasta arriba, no, dejamos como 1,5 centímetros de separación. Luego hacemos el mismo tejido, ¿ves? Aquí sacamos por este agujerito y apretamos exactamente que quede debajo del nudo anterior. Observa cómo hago el nudo de serpiente. Primero comienzo con el hilo del lado izquierdo, rodeando el hilo del lado derecho, por encima y regresa por debajo. Luego este hilo del lado derecho es por debajo y regresa hacia la derecha por esta orejita. Apretamos y queda un nudito debajo del otro. Así se hace el nudo de serpiente. Si quieres ver a detalle cómo se hace diferentes tipos de nudo de serpiente, puedes ingresar a nuestro canal para que veas la técnica más detallada. Aquí estoy quemando las puntitas porque quiero colocarlas muy finitas estilo aguja para que los dos hilos puedan entrar en esta cuenta. Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito, aunque quede bien apretadito lo puedes lograr si quemas las puntitas. La llevaré hacia arriba pegadita al tejido, así, y luego en la parte de abajo de esta cuenta realizaré también nudo de serpiente. Miren lo fácil que es. Poco a poco lo puedes hacer y que quede bien ajustado hacia arriba. Bien pegadito a nuestra cuenta. Vamos a hacer otro más. El de la izquierda rodea el de la derecha y el de la derecha pasa por debajo y regresa por este agujerito. Apretamos y así nos debe quedar. Miren lo lindo. Ahora sí podemos proceder a cortar estos hilos que nos sobran y a sellar. Listo, así hacemos el cierre de nuestra pulsera, una forma original de hacerlo. Acá tenemos nuestra cuenta para que no se salga de su lugar, hacemos un nudito y ajustamos nuestra pulsera como queremos. Queda súper hermosa, original, una pulsera de cadena con tejido bastante llamativo. Si te ha gustado, no olvides regalarme un me gusta, compartir esta clase en tus redes sociales o a tus amistades. Y recuerda que este es un curso totalmente gratuito. Si quieres participar, no olvides suscribirte a nuestro canal y escribirme a nuestro WhatsApp. Nos vemos en un próximo proyecto.